Oye, tranquilo, viejo. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Ya son las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio con nuestro cuarto espacio abierto, este último espacio abierto antes de que se vayan o que tengamos este periodo vacacional, que es la siguiente semana. Así que entremos al tema. El orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. Prácticamente las mismas actividades que hemos venido realizando a lo largo de estos espacios abiertos. Pues me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepandemia SEP para que siempre tengan en mente quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Estoy cursando el doctorado actualmente en innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea CEP es al de la comunicación, ¿ok? El propósito de nuestra sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito, prácticamente el mismo que hemos trabajado desde que iniciamos con nuestros espacios abiertos, ¿ok? El día de hoy tenemos un tema un tanto difícil, vuelvo a repetirlo igual como lo es el pasado simple. Y digo difícil porque tendemos a confundir este tiempo gramatical, hablamos del pasado simple con el pasado progresivo, por ejemplo, con el pasado perfecto, que ustedes dirán, ¿y esos cuáles son? Bueno, el pasado progresivo ya lo vimos la semana anterior, el pasado perfecto no es de esta unidad, no es de este módulo, el pasado perfecto es pues, de un nivel intermedio de inglés más o menos, y suena de la siguiente manera, es como si dijéramos nosotros, yo había estudiado. En pasado progresivo digo yo estuve estudiando. En pasado simple digo yo estudié. En pasado perfecto digo yo había estudiado. ¿Ok? Y también existe el pasado perfecto continuo. Yo había estado estudiando. ¿Ok? Nosotros nos quedamos en dos, simplemente, que es el progresivo, el pasado progresivo, yo estaba estudiando, y el pasado simple, yo estudié. En esos prácticamente es en los que nos movemos, por lo menos en este nivel, ¿ok? Los otros dos que les mencioné son de niveles intermedios y quizás hasta avanzados de inglés. Bueno, dentro del pasado simple existe una estructura en particular y en este caso es el used to. Dentro del pasado simple existe una estructura en particular y es el used to. Ese es justo el que vamos a tratar de trabajar el día de hoy. Bueno, antes de que iniciemos con nuestra sesión ya de manera amplia, necesito, y les vuelvo a repetir, este método de tomar notas, que traten de organizarse al momento de tomar notas. ¿Y para qué necesitan tomar notas o para qué necesitan organizar sus notas? Cuando lleguen al periodo del proyecto integrador, que es en la semana 4, justo el nombre lo dice, proyecto integrador, hay que integrar todas y cada una de las cosas que hemos visto. Y si ustedes nunca tomaron nota, nunca tienen o no tienen nada de referencia por ahí en alguna libreta, va a ser un poco difícil y van a tener, porque me han contado algunos, volver a hacer revisión de los videos. O si bien nos va, hacen revisión. Y si no nos va tan bien, lo que hacen es meter todo en el traductor y ya, el traductor que aviente la tarea y ahí se la damos al asesor y que nos la revise. Y esta semana, por ejemplo, de las tareas que estuve revisando, de las que ya enviaron, se nota muy marcado el traductor, pero demasiado. Y se nota, ¿saben cómo? Tenemos fallos en el español, ya les había dicho, y todos tenemos fallos, todos, sin excepción, tenemos fallos en el español. Ya depende de qué tanto vamos mejorando, vamos metiéndolo ahí para que podamos subsanar esos fallos y pues irlos quitando de alguna manera, pero hay fallos aún. Y entonces cuando redactan con las características del español. Y si el español está defectuoso, tiene fallos, por ende lo que ustedes pongan en el traductor va a terminar teniendo fallos, ¿ok?
¿Qué tipos de fallos podemos encontrar? Pues los acentos, aunque ustedes no lo crean, son extremadamente importantes. Si no se los colocan, de pronto tal verbo es ambiguo o tal palabra es ambigua para el traductor, y el traductor lo que hace es aventar ahí la palabra que tenga a su disposición, la más cercana, y lo va a colocar. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de ello, de lo que han estado haciendo algunos, y se nota la mano del traductor, o más dicho, el traductor ahí. Otra cosa que ustedes cometen, y es muy claro porque eso lo aprendemos cuando estamos ahí como por séptimo grado de estudios, hablo de la primaria, cuando ya tenemos un dominio un tanto bueno del español, ya escuchan a los niños que ya comienzan a hablar un tanto más claro y cosas como esas, ya tenemos cierto dominio bueno del español, ¿ok? La situación es la siguiente, que no comprendemos que, por ejemplo, para con el inglés, perdón, hay estructuras que aún no conocen y que aún no dominan. Y es obvio que esa tarea está hecha en el traductor porque esas estructuras no las conocen, no las dominan. ¿Cuáles estructuras? Les doy un tip para que ustedes eviten esas estructuras que son del español, que también existen en el inglés, pero que las toman del español, las llevan al inglés y nos dejan ver a nosotros cuando revisamos la tarea que eso está hecho en el traductor completamente. ¿Cuáles frases o cuáles expresiones? Bueno, en inglés existen dos voces, dos voces. ¿A qué le llamamos voces? A la forma en la que empleamos, digamos, ciertas oraciones. Existe la voz activa y existe la voz pasiva. La voz activa es un sujeto o sujetos en general que hacen acciones. La voz activa tiene como estelar a un sujeto que hace acciones y esas acciones recaen sobre un objeto. Sujetos haciendo acciones. Esa es una voz activa. Por ahí anótenlo en su libreta para que esa es la que tengan que utilizar de hoy en adelante. Porque muchos de ustedes, y lo he encontrado prácticamente en la mayoría de las tareas, utilizan frases en voces pasivas. ¿Cuáles son las voces pasivas? Bueno, son acciones hechas por sujetos, que dirán algunos, es lo mismo, no es lo mismo. La voz activa son sujetos que hacen acciones. La voz pasiva son acciones hechas por sujetos. Ahora, ¿cómo sonaría esto en el español? Digo, por ejemplo, yo golpeo la pared. Le pregunta Fernando, ¿esa es una voz activa o esa es una voz pasiva? Yo golpeo la pared. Fernando, ¿es una voz activa o es una voz pasiva lo que acabé de expresar? Anda por aquí, Fernando. ¿Sigues despierto, Fernando? Dime, ¿esa es una voz activa o esa es una voz pasiva? Les vuelvo a dar la explicación. Otro intento. Si no es pasiva, será activa. Entonces, les doy de nuevo la explicación. Una voz activa son sujetos, personas que hacen acciones. Esa es una voz activa. Yo golpeo la pared. Es una voz activa porque es un sujeto, yo, que hace acciones. Golpeo la pared. Esa es una voz activa. ¿Ok? ¿Cómo sonaría una voz pasiva? Si se supone que la voz pasiva habla de hechos, habla de acciones hechas por sujetos. ¿Cuál podría ser una voz pasiva? Por ejemplo, Daniela. ¿Cómo podría hablar de este mismo hecho, de yo golpeo la pared, llevándolo de voz activa a voz pasiva? ¿Cómo puedo hablar de hechos o de situaciones hechas por un sujeto? ¿Cómo sonaría? ¿Tienes alguna idea? Y lo hacen muy cotidianamente, lo he visto en la mayoría de las tareas. ¿Alguna idea? Es importante, créanme, porque lo están haciendo prácticamente en cada una de las tareas. Encuentro a alguien haciendo este tipo de frases y es notorio que eso está hecho con el traductor, porque son frases de, digamos, un inglés avanzado y de hecho hasta de un español avanzado. Dice, sería, golpea la pared el profesor. Casi, Valerie, casi, casi ahí andabas. Y decimos, la pared. ¿Ya vieron para dónde va la oración? Digo, yo golpeo la pared. Ahora voy a la inversa y digo, la pared es golpeada
por el profesor. La pared es golpeada por el profesor. Dirán, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Y vean por qué es importante que lo diferencien cuando están escribiendo en español y buscan hacerlo con el traductor para que dé frases en inglés. Yo golpeo la pared. Lo importante dentro de esta frase es el sujeto que hace una acción. La pared es golpeada por mí. No importa quién la golpeó. Lo importante es el hecho en sí que fue golpeada. ¿Dónde vemos este tipo de frases? Lo vemos cotidianamente cuando, por ejemplo, no sabemos quién se robó algo o no le queremos atribuir la responsabilidad a alguien. En español decimos, por ejemplo, se robaron mi laptop. Se robaron mi laptop. Ese se juega una especie de voz pasiva en español. Se robaron mi laptop. ¿Sé quién se la robó? No, no lo sé. No tengo ni idea. O quizás sí lo sé, pero no quiero culpar. Se robaron mi laptop. ¿Cómo puedo llevar ese se robaron mi laptop hacia una voz activa? Pues le pongo un sujeto. Digo, alguien robó mi laptop. Así de sencillo, ¿ok? ¿Cómo más utilizamos las voces pasivas en español? Por ejemplo, cuando ustedes quieren vender algo, no sé, su casa, un automóvil, ponen un letrero y el letrero dice, se vende. ¿Quién la vende? ¿Quién sabe? No importa. Lo importante es el hecho, ¿ok? No ponemos ahí, Fernando vende una casa, Gabriela vende un coche, Daniel vende... No ponemos eso porque no importa quién lo vende. Importa el hecho en sí, ¿ok? Esas son voces pasivas cuando hablamos de hechos, no hablamos de sujetos. Voces activas hablan de sujetos que hacen acciones. Voces pasivas hablan de hechos, ¿ok? Ahora, un ejemplo para que se les quede un poquito más en la mente, y de hecho lo encuentran mucho en los periódicos. Cuando hay un suceso así, no sé, un tanto fuerte, y decimos, por ejemplo, una mujer fue golpeada, una mujer fue golpeada, una mujer fue asaltada, fue robada, fue secuestrada. ¿Quién la secuestró? ¿Quién la asaltó o quién la robó? No importa, importa el hecho, ¿ok? No ponemos ahí, y si es que ya sabemos quién fue, pues a lo mejor ahora nos enfocamos en el sujeto, pero ahí lo importante es el sujeto, no tanto el hecho, ¿ok? Eso es lo importante, necesito que se den cuenta de ello para que eviten las voces pasivas. Y si siguen teniendo dudas, busquen ahí en el Google, busquen en YouTube, póngale voces pasivas y voces activas en inglés. Las que ustedes tienen que utilizar en un nivel básico de inglés son voces activas, voces pasivas no. No existen por el momento hasta que lleguen ya a manejar la mayoría de estructuras, ¿ok? Entonces les invito a que consulten, pónganle por ahí en Google, en YouTube, voces pasivas, voces activas. Las que ustedes tienen que utilizar en niveles básicos hasta intermedios de inglés son voces activas, ¿ok? Tómenlo en cuenta. Bueno, aquí enfrente les vuelvo a presentar este formato para tomar notas, ya saben, en la parte superior del título, en la parte central en amarillo notas, en la parte naranjita ponemos palabras clave y en la última parte hacen un resumen con sus propias palabras de qué trató el tema. Por ejemplo, el tema del día de hoy es Used to. Ese es el título. En la parte central tomo mis notas, quizás oraciones que me aprendí, quizás ejemplos que me dieron, quizás una descripción un tanto sencilla, palabras clave, estas que puedo asociar, y un resumen con mis propias palabras, un resumen corto, 5 líneas máximo si quieren ustedes, ¿ok? Entonces se los pongo ahí enfrente para que lo tomen en cuenta y comiencen a organizarse, ¿sale? Ahora, hago un paréntesis. Tiene mucho que ver, créanme, muchas de estas cosas que señalo, porque durante todas estas generaciones, me han pedido algunos tips o me han señalado algunas cosas que tienen como responsabilidades que les impiden cumplir con sus tareas, con sus trabajos. Entonces me señalan, es que trabajo, es que tengo hijos, es que esto, es que el otro, y muchas cosas. Y siempre les señalo lo mismo y no con el afán de ofender ni ser irrespetuoso, sino señalarles que están de forma voluntaria cursando su preparatoria, cursando el bachillerato. Por ende, de las responsabilidades que ustedes ya tenían en la vida, le agregaron una responsabilidad más, y esa es la académica. Entonces, dentro de sus actividades cotidianas está también esta cuestión académica, es una responsabilidad más, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede cuando de pronto tenemos muchas cosas por hacer? Pues lo único que nos resta es organizarnos, es organizar nuestras actividades. Si yo sé que de las 10 a las 11 de la noche son los únicos momentos que tengo para revisar la plataforma, pues justo eso, de las 10 a las 11 me dedico a hacer la revisión de la plataforma. En
entera. Les decía la vez pasada, es importante enfocar nuestra atención. Pues de 10 a 11 enfoquen su atención solo y únicamente en esa revisión. Dejen a un lado algunas cuestiones por ahí, organícense. Ahora, este formato que está aquí enfrente nos apoya mucho justo a eso, a organizarnos. Si de pronto tenemos esta desorganización que nos pasa mucho hoy en día y ya desde hace generaciones, estas desorganizaciones pues son tanto mentales, que de pronto tenemos mucha información y hay muchas cuestiones ahí que después les podría platicar. Pero es importante que desde afuera hacia adentro, si es que de adentro hacia afuera aún no lo he trabajado, de afuera hacia adentro pueda comenzar a organizarme con cuestiones pequeñitas, como por ejemplo organizar su cuarto. Dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el inglés? Tiene mucho que ver con nuestros propios patrones de conducta en general, para el aprendizaje, para nuestra vida cotidiana. ¿Qué organizan? Organizan su entorno, el más próximo, su cuarto, las cosas donde tienen que ir. Eso, al paso del tiempo, le va mandando señales al cerebro de que tiene que comenzar a organizarse y saber dónde encontrar la información, por ejemplo. Si yo entro a mi cuarto, por ejemplo, o a su cuarto, podremos saber qué tan bien mentalmente están, aunque ustedes no lo crean, qué tan bien está organizado su cerebro. Y de pronto entro a tal cuarto y todo está aventado, todo está tirado, todas las cosas están una sobre la otra. Eso afecta en el proceso de aprendizaje también y afectan muchas cosas, ¿ok? El entorno próximo en el que nos movemos debemos, en la medida de lo posible, de organizarlo. Dice un teórico también, quieres conocer a una persona y en lo más íntimo de sus espacios podemos encontrar en su casa el baño, por ejemplo. ¿Cómo está el baño organizado? ¿Dónde está la pasta? Si la pasta está regada, si el rollo está aventado, si todo está sucio, podemos ver también que también está en cuanto a lo mental, en cuanto a lo emocional de igual manera. ¿Por qué les señalo esto? Y dirán, ¿qué tiene que ver con el inglés? Bueno, todo lo que hacemos en general tiene efecto para todo lo que tratamos de hacer en nuestra vida. Si queremos tener buena organización para nuestras tareas, tenemos que comenzar a organizar cada una de nuestras actividades, ¿ok? Este formato, que aparentemente no tendrá mucha relación con lo que les comento, es parte de lo que les señalo. Organizar las cosas de cómo tengo que ir llenando quizás ciertos espacios donde puedo yo encontrar información precisa y específica. Y no solamente abrir la libreta y ver todo ataviado de notas, todas mal hechas, que ni yo mismo sé lo que hice, ni sé dónde encontrar la información. Y luego tendemos a decir, es que dentro de mi desorganización yo sé dónde están las cosas. Sé que dentro de todas esas cosas amontonadas, por ahí está, no sé, mi libreta. Puede ser, es una forma de cómo funciona su cerebro, pero lo único que hicieron es darle de vueltas a estas conexiones mentales para ir a tal camino. Es decir, es importante organizarnos para cortar esos tantos líos mentales que nos fuimos forjando a través del tiempo, ¿sale? Es una sugerencia para que comiencen justo eso, a organizarse y que puedan cumplir con las tareas de forma clara, ¿ok? Yo no me molesto si me piden extensiones de tiempo, trato casi siempre de darle las extensiones de tiempo, solamente señalarles que es necesario que se organicen para que puedan cumplir con cada tarea. Bueno, cerremos ese paréntesis y entremos al tema. El tema, tenemos aquí enfrente una pregunta y la pregunta dice, what is the used to and how do we used to? ¿Qué es el used to y cómo utilizamos used to? Y si ustedes pueden ver en la segunda pregunta, tengo dos veces use. El primero es un verbo y es usar. El segundo también es un verbo, pero ya no tiene esa misma acepción, ese mismo significado. Tiene otro, porque ahora le agregué el to, ¿ok? ¿Qué es el used to? Si es que revisaron los videos que ya les dejé, si es que notaron ya los videos que descargamos, también les puse ahí el used to. ¿Alguna idea de qué es el used to, Fernando, Daniela, Valerie, Gabriela? ¿Alguna idea? Valerie, te escuchamos. Sí, es lo primero que dijiste, de hecho, justo, que es lo que solíamos hacer. Hablamos del used to como una estructura que nos va a apoyar a señalar cosas que eran una costumbre, que era un hábito prácticamente, era un hábito en nuestra vida, en algún periodo de nuestra vida pasada. Y es importante señalar que no existe para el presente. No podemos utilizarlo en el presente, decir yo suelo jugar fútbol.
ya no existe para el presente, solo y únicamente existe para el pasado. Used to expresa oraciones, hace uso, o más bien dicho, trata de expresar hábitos que en algún punto tuve en mi vida. Por ejemplo, yo solía ver caricaturas cuando tenía 7 años. I used to watch cartoons. Solía ver caricaturas cuando tenía 7 años. Hoy en día ya no existe ese hábito, desapareció. Pero hace años, cuando era niño, solía ver caricaturas. Ese es el used to. Ahora, ¿cómo lo utilizamos para que entremos en materia? ¿Cómo utilizamos el used to? Tengo una pregunta y de hecho se las dejé cargadas también ahí en la plataforma, en el foro de aprendizaje. Y la pregunta dice, What did you use? What did you use to do when you were a child? So, what did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? ¿Qué solías hacer? Dinos una sola acción, Fernando. No importa que la hagas en español por ahora, simplemente es para asociar esto, es importante. Fernando, te escuchamos. What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Aquellos que quieran participar, de igual manera lo pueden hacer en el chat, por favor. Fer, te escucho. En español, si quieres, por ahora, solamente es para asociar, es importante. Yo solía jugar carritos, perfecto, muy bien. Dicen por aquí, Dani nos puso, when I was a little, I used to go to the zoo, solía ir al zoológico. Gaby, te escuchamos, please. Solía jugar con mis muñecas. Y justo eso que dijiste al principio es importante. Dijiste, yo solía jugar con mis muñecas. Y ahorita se los voy a señalar porque es importante, aunque ustedes ya en español, cuando utilizamos verbos, no necesitamos sujetos. Solía jugar fútbol, jugaba fútbol. Nuestros verbos dan información. En inglés no pasa eso. Siempre necesitan sujetos. De otra manera, tiende a ser un tanto ambiguo lo que colocamos. Dice Oscar, I used to watch cartoons. Perfecto, Oscar. Muchas gracias por tu participación. Bueno, entremos a cómo poder constituir o crear oraciones utilizando el used to. La pregunta dice, what did you used to do when you were a child? Okay, remember. If you want to construct a sentence, in this case, using used to, you need to use at the beginning people, subjects maybe. I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use verbs, and then you have to use complements. In this case, you have to use used to create a sentence using this grammatical point. Okay, so I used to listen to music. I used to go to school in the afternoon. So what did you used to do when you were a child? I used to read. I used to listen to. I used to study. I used to watch. I used to talk. I used to look at. I used to dance. I used to go. So what did you used to do when you were a child? Please, Fernando, help us with this. Go ahead. Te escuchamos. Dime. Ok. Decimos en español, yo solía leer, yo solía escuchar, yo solía estudiar, yo solía ver, yo solía hablar, yo solía bailar. Esa es, digamos, la traducción hacia con el español. Entonces, ¿qué solías hacer cuando eras niño, Fernando? Please help us. Ahora trata de crear una oración, ya viste cómo se crean. Selecciona uno de los ingredientes que tienes enfrente. Te escuchamos. Excellent. Así justamente. I used to dance with my mom. ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ok, I used to dance. Ahora algo importante. En afirmación le vamos a colocar la D o le vamos a dejar la D. I used. No decimos used, no hay ningún used. I use. Ahí hay una S, ahí sacando aire. Y después de esa parte de sacar aire le ponemos una D. I used to read. I used to listen. I used to study. I used to watch. Dice Valerie. I used to play in the park. Solía jugar en el parque. Gracias, Valerie. Thank you. Le ponemos la D. Es importante, créanme, porque cuando creamos ahora negaciones, vamos a hacer algo en cuanto a los verbos. Esto mismo que vimos el día miércoles, es decir, cuando utilizamos el did,
le vamos a hacer algo similar a esta estructura. Si utilizo el did, algo le va a suceder a los verbos. ¿Qué le sucede a los verbos cuando utilizo el did? ¿Qué le va a suceder a los verbos? Dime, Valerie, please. Exactamente. Lo regresamos a su forma simple. Es decir, que el used va a sufrir un cambio mínimo. Le vamos a quitar algo dentro de sus componentes. Una cosa le vamos a quitar. ¿Qué le vamos a quitar, Valerie? Si ya nos señalaste que se queda en forma simple o en infinitivo, ¿qué le voy a quitar al used para regresarlo a su forma base? La D, exactamente. No le voy a quitar la E, porque la E es parte en sí del used. Lo que le voy a quitar va a ser la D. Entonces, si yo creo una afirmación, utilizo sujetos. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Si voy a utilizar esta estructura, utilizo el used to completo. No va sin el to, ¿ok? Va con el to, used to. Esa es la estructura. Si le quito el to, es otro significado. Y el significado es usar. Aquí no vamos a utilizar usar, aquí vamos a hablar de solía. Gabriela, te escucho. Oh, ya se fue Gaby. Alzó la mano y se fue. Bueno. Eh, y después del to vamos a agregar los verbos en forma simple. Bueno, así hago afirmaciones. Ya algunos de ustedes ya colocaron sus afirmaciones. Ahora, ayúdenme creando negaciones. ¿Cómo crean negaciones? Please. Anoten su respuesta en el chat, en lo que Gaby participa con nosotros a través del micrófono. Te escuchamos, Gaby. Sin la D, justo. Le vas a quitar solamente la D. Y eso es todo. Lo demás que digamos ya expresaste. Exacto. Sí, el use se regresa a su forma simple. Es used to. Si te das cuenta, está en la pregunta. ¿Ya lo viste? Dice, what did you use to? ¿Ya lo notaste? Y como está el did en la pregunta, el use se le quita la D en negación y en pregunta. Exactamente. Ahorita vamos a enfocarnos bien. Si hablamos en afirmación, va a estar la D, used, used to, ¿ok? Ahí sí va a estar la D, si es afirmación. Vamos a hacer preguntas, vamos a negar, le vamos a quitar la D. Voy a pasarme ya a ese apartado, vean. Quiero hacer negaciones. Mismos ingredientes que ya hemos aprendido desde la semana, desde el miércoles, porque este used to pertenece al pasado simple. Sigue las reglas del pasado simple, es decir, utiliza el did como auxiliar, el did para pregunta, el did not para negación. Y entonces, si voy a negar, vean, los ingredientes en cuanto a sujetos, en cuanto a verbos, en cuanto a complementos, son los mismos que tenía en la anterior. Pero ahora voy a colocar el did not, voy a hacerme un espacio después del sujeto y voy a colocar el used to. Le quité la D y le quité la D porque ya tengo el did. El resto sigue apareciendo tal y como ya lo había estructurado. Y entonces digo, I did not use to listen to music. I did not use to go to school, dice Valerie en su respuesta. I did not use to drink milk. ¿Cómo quedaría entonces una negación, Fernando, utilizando la misma idea que usaste ya en afirmación? Ahora niégala. ¿Cómo podríamos negarla? Me hablaste de bailar, ¿no? ¿Cómo quedaría? Dice Fer, I did not use to read a book. Solamente le faltaría una O más al book, ¿ok? Pero lo demás está correcto. Exacto, así. I did not use to drink milk. I did not use to read a book. Me dicen algunos en otra generación que si pueden utilizar contracciones porque ya saben decir didn't. Y les señalaba algo. Recuerden que están en un nivel básico de inglés. Las contracciones sí son bienvenidas, sobre todo son para cuestiones eh, de inglés informal, cuando estamos hablando de manera en speaking, hablando más bien, ahí hay contracciones. De manera escrita y sobre todo en la formalidad, en algo académico, las contracciones no son bienvenidas, ¿saben?
Pero no solamente por eso, sino que como están en un nivel básico de inglés, digamos que lo importante es que se aprendan todo completo. Cuando ya lo sepan manejar, pues ya entenderán que pueden hacer contracciones. Pero por ahora, sabiendo que estamos haciendo un estudio consciente del idioma, es importante aprendérnoslo completo. Si ya me lo sé completo, después puedo contraerlo. Me dirán algunos, pero es que así no hablan los que están en Estados Unidos, o sea, así no hablan los nativos. Y siempre les señalamos, y también los mismos nativos cuando estamos dando clases, tengo compañeros asistentes de idioma también eh, que nos apoyan, también les señalan lo mismo. Sí, pero no te preocupes cómo hablan ellos. Recuerda que lo importante es que tú te des a entender. Eso es lo importante, entender y ser entendido. Y si tú te aprendes todo completo, en algún momento cuando estés ya utilizando, digamos, de una manera un tanto hábil el idioma, vas a poder comenzar a hacerle todas las variaciones que tú gustes, mientras sea admisible en el contexto en sí. Pero sí le puedes hacer, pero por ahora, mientras estés aprendiendo, apréndetelo completo, ¿sale? Dice Daniela, I did not use to dance salsa. Así, Daniela, justo así. Perfecto. Le quitamos la de al use. ¿Ok? Entonces, si creo negaciones, if you want to construct negative sentences, remember you have to use people at the beginning, I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use the auxiliary did plus not. Then you have to use without the plus to. Use to. Then you have to use a verb read, listen, study, watch, talk, look, dance, and so on. And at the end, you have to use a complement. I did not use to listen to music. I did not use to go to school. Okay? That is a negative sentence. But if you want to construct a question, so we need to do something kind of similar. I mean, on Wednesday, we were working with the simple past tense using did in affirmative sentence, in negative sentences, and in questions as well. Okay, so we were trying to learn how we can construct sentences in this case in a question, or how we can construct a question. Okay, so now we need to construct a question. Entonces entremos a construir preguntas. ¿Cómo hago preguntas con esto? Si ya se acordaron de cómo hicimos el miércoles preguntas, de las sencillas, de sí y de no, hay algo que voy a colocar al principio, ese es el estelar, lo primero que voy a colocar. Valerie, ¿qué es lo primero que coloco si hago una pregunta de sí y de no, utilizando el pasado simple? ¿Cuál es lo primerito, la primera palabra que voy a colocar dentro de estos ingredientes? Te escucho, Valerie. Exactamente, did. Si ya tengo claro que did va a ir encabezando la pregunta, porque es de las preguntas de sí y de no, es la base para comenzar a construir, posterior a eso necesito un sujeto. Danos un ejemplo, Valerie, de cómo harías una pregunta con la misma idea con la que utilizaste el use to en afirmación y en negación. Pregúntame a mí. Ahora pon el you y deja el resto de la idea. Te escucho, Valerie. Así justamente. Did you use to drink milk? Did you use to drink milk? Dice Gaby, I did not use to listen to music. Ok. Did you use to drink milk? Entremos a las preguntas entonces. ¿Cómo hago preguntas? Ya perdón, Valerie nos dio la pauta de cómo se hace esto. Did al principio, seguido de sujetos, seguido del used to. Vean, sigue estando sin la de, el used to. La de solamente es para afirmar, para negar y para preguntar, se la quitamos. Y entonces digo, did I used to read a book? Did you used to listen to music? Did you used to study English? Did you used to walk to go to school? Did you used to dance? Did you used to sing? Did you used to sleep? Did you use? Fernando, haznos una pregunta, please, utilizando ahora esta estructura. Con la misma idea quizás con la que ya construiste tus respuestas, pero ahora pregúntame a mí, colócale el you después del did. Te escucho, Fernando. Exactamente, solamente la pronunciación del use. No decimos us, dices use, 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 use. Repítela, por favor. Te faltó algo, un ingrediente. El use solito no funciona, necesita algo después. Did you use? Repítelo, por favor. Ahora sí.
Did you used to read a book? Please, Valerie, otra pregunta, te escuchamos. Excelente. Gabriela, te escuchamos, please, una pregunta. Did you used to dance at school? Maybe. ¿Solías bailar en la escuela? Sí, tiene un tanto de sentido. Daniela, please, ayúdanos con una pregunta. El did más el you y el resto de la idea. ¿Cómo quedaría? Casi, te falta algo después del use. No se lo quites, tienes que dejárselo. Exacto. Did you used to dance salsa? Dice su compañero Oscar. Did they watch to dance salsa? Casi. Va el did. Si es que vas a hablar de ellos, si colocas they, pero después de they, ve lo que está. Está en blanco. Used to. Este es el estelar del día de hoy. Did they used to dance? Did they used to? ¿Ok? No podemos quitarlo porque eso es justo lo que estamos aprendiendo. El used to es una estructura dentro del mismo pasado simple. ¿Ok? Ahorita les voy a decir qué significa en sí para que vean que en español sí lo tenemos. Que sí ya lo estamos traduciendo, pero haya una estructura apropiada para poderlo entender. Ahorita les explicaré. Pero no podemos quitarlo. Entonces, en cuanto a la oración que nos dio Oscar, colocamos el did, vamos bien. Colocamos el they, si es que queremos hablar de ellos, está bien. Pero después del they tiene que estar el used to. Y después del to, el verbo del cual tú quieres hacer uso. Did you used to dance salsa? Did you used to read a book? Did you used to go to school? Did you used to? Did you used to? Did you used to? Sí o sí tiene que estar porque es parte de la estructura. Repítelo, corrígelo por favor, Oscar, para que veamos que vamos comprendiendo. Dice Oscar, Did they used to dance music? Así justamente, justo así. Thank you. Muy bien. Si ya creamos afirmaciones, si ya creamos negaciones, ¿qué nos falta hacer para con este tema? Nos falta agregarle las WH para que podamos crear preguntas un tanto más complejas. ¿Como cuáles conocemos de las WH? ¿Cuáles conocemos, Fernando? ¿Me puedes dar algunas de ese tipo de preguntas? ¿Cuáles son las que conocemos? Ok, la pregunta base es la siguiente. Did you used to dance salsa? Vean el ejemplo. Did you used to dance salsa? Ahora, con esa base, quiero que pregunten, ¿con quién solías bailar salsa? ¿Cómo quedaría la pregunta? Ya lo estuvimos repasando bastantes veces ese tipo de pregunta. ¿Cómo quedaría? ¿Quién dice yo? Ya les di la base, ahora de esa base tengo que agregarle una WH y quiero preguntar, ¿con quién solías bailar salsa? ¿Cómo quedaría la pregunta? A ver, ya sea en el chat o activando su micrófono. ¿Quién dice yo? Vale, te escucho. Exactamente, justo así. Y Daniela en el chat ya nos respondió. Dice Daniela, Who did you use to dance salsa with? Casi Dani. Recuerda que cuando utilizas el did le vas a quitar algo al use. Algo le quitas. Eso se lo tienes que quitar sí o sí porque ya está el did. ¿Ok? Vamos con una más. Esa misma base de pregunta, justo esa misma base de pregunta, ¿Did you used to dance salsa? Ahora quiero que pregunten, ¿para qué solías bailar salsa? Ya también la vimos. ¿Para qué solías bailar salsa? Fernando, te escuchamos. Casi, te falta una última palabra. ¿Cuál falta? Es la palabra que dice para. Esa es la que nos falta. Ya la encontraron dentro de las notas. Si es que tomaron notas, la vez pasada les puse cómo se estructura el para qué. Tiene una estructura similar al con quién. Vale, te escucho. For, repítela, ¿cómo quedaría la frase que nos dio Fernando?
no es el why, es el what. What. Repítela completo, Valerie, por favor. Exactamente. Ahora sí quiero preguntar, ¿por qué solías bailar salsa? ¿Cómo digo por qué? Dice su compañero Oscar, Who did you used to dance salsa with? Perfecto. Oscar, what did you used to dance salsa for? Se faltaría el for y en la S del this, ahí va una D. Gabriela, te escuchamos, por favor. En las preguntas del did se responde de manera directa. Did you used to dance salsa? Yes, I did. No, I didn't. En las preguntas con las WH damos información específica, más precisa más bien. Decimos, no sé, porque me gusta bailar. Lo hice de tal manera. No decimos sí, no decimos no de manera llena, de manera entrando, sino lo que hacemos es dar información justo de lo que pide la frase o la pregunta más bien, perdón. Ok, perfecto. ¿Dudas o preguntas desde este punto de lo que acabamos de ver? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo en lo que quieren que hagamos un poquito más de énfasis antes de que pasemos a lo siguiente? Dice Valerie, no hay dudas. Thank you, Valerie. Gabriela, Fernando, Daniela, Gabriela, te escucho. Solo de lo que estamos viendo, solo de lo que acabamos de ver. Ahorita entramos a la tarea, no te preocupes. De este apartado, de lo que acabamos de ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Les quedó claro cómo se utiliza el used to? Si sí les quedó claro, también denme una señal para que si no ya podamos seguir avanzando. Si no, habremos de detenernos en algún apartado que ustedes señalen. Solo de esto, ahorita entramos a las demás dudas que tienen que ver ya con las actividades integradoras. Dice Oscar, no hay dudas. Dice Fernando, sin dudas. No, maestro, dice, ok, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, entremos ahora a las WH que ya les señalé, que se las voy a poner aquí de nuevo enfrente para que se acuerden. Son muy importantes porque su actividad integradora número 4 hace uso de preguntas con el pasado simple. Ahorita voy a entrar de lleno a ello, pero se las voy a volver a poner. Aquí están enfrente. Son este tipo de preguntas, vean. Y justo las que les pedí que hicieran en cuanto a la base. Who did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? What did you used to listen to music for? ¿Para qué solías escuchar música? ¿Ok? Este tipo de preguntas, o más bien dicho, las WH, son importantes para con su actividad integradora 4, que ahorita vamos a entrar a ella. ¿Y por qué son importantes? Pues porque tienen que hacer una línea del tiempo para empezar, y esa línea de tiempo va con base en las preguntas que ya hicieron o que le van a hacer a alguna persona. Y las 10 preguntas van en pasado simple, ¿ok? Entonces ahora me meteré a este apartado, pero antes de ello les voy a dar un ejemplo de lo que les decía al principio cuando les señalé a Valerie, me parece, que hizo énfasis de yo, solía, y decía que es importante los sujetos. Vean, el used to, si yo lo utilizo solito, 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 y solamente se me ocurre poner used to, no tiene sentido para con que yo sepa o la persona que me está escuchando sepa de quién estoy hablando. Siempre tiene que haber sujetos. Ahora, ignoren la traducción en inglés donde dice I used to play soccer, ignórenla, tápenla ahí si quieren con su dedito y lean solamente la frase que está abajo. Y la frase dice, solía jugar fútbol. Sin yo revisar la frase en inglés, sin tomarla en cuenta y solamente tener como información, sin mayor contexto y solamente tener como información, solía jugar fútbol, ¿me da información de quién hace la acción? Díganme sí o díganme no. ¿Me da información de quién hace la acción? Dice Oscar que sí. Ok, dice Valerie que no. Solía jugar fútbol. Dice Daniela que no. Ok, ¿quién más? ¿Quién más se aventura a dar una respuesta? Falta Gabriela. Solía jugar fútbol. Dice Gaby que sí. Ok, vuelvo a repetir. Si cubro con mi dedo, si no tengo mayor contexto que solamente la frase solía jugar fútbol, ¿me dice quién hace la acción? Dice Gabriela que sí. Ok, ¿quién hace la acción, Gaby? Cuéntanos. Ok, tú haces la acción. Ok, perfecto. Dice su compañero Valerie, no. Ok, Valerie. ¿Por qué nos dices que no? ¿Quién más podría hacer la acción o por qué crees que es un no?
¿Como de quién? Exactamente, ahí está lo que buscaba. El solía jugar fútbol es ambiguo y cuando redactan ustedes de manera directa solía jugar fútbol en el traductor, y sobre todo es para con el traductor, solía jugar fútbol, el traductor dentro de sus opciones va a encontrar que a ese solía le puede atribuir varios sujetos. Yo solía, él solía, ella solía, usted solía, eso solía. ¿Cuántos sujetos le estoy atribuyendo al solía? A ver, ¿cuántos? Yo solía, él solía, ella solía, eso solía, usted solía. ¿Cuántos sujetos le atribuyo a solía? En total le voy a atribuir 5. Y si el traductor, si bien nos va, le atina al sujeto del cual yo quiero hacer referencia, pues lo va a dar de manera clara. Y si no le atina, va a poner cualquier sujeto que esté en su base de datos. Y cuando yo lea la tarea y vea que no hay relación entre la versión de español y la versión en inglés, es más que claro que esa tarea está hecha con el traductor. ¿Ok? Entonces, para evitar este tipo de ambigüedades, tienen que colocarle desde el español al sujeto y pónganle allí. Yo solía jugar fútbol. Tú solías jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella, nosotros, ustedes, ellos. Colóquenle el sujeto para que así nos evitemos ambigüedades. ¿Ok? Es importante, aunque no lo crean, y de ahí me doy cuenta, dentro de muchas otras formas, de que la tarea está hecha con el traductor. Utilizan voces pasivas, los pronombres no van acorde con lo que quisieron redactar y cosas como esas, porque hay ambigüedades, porque hay situaciones como estas, y el traductor, pues dentro de lo que tiene ahí en su base de datos, solamente toma lo que le puede atribuir, y si bien nos va, pues le va a atinar a lo que yo quiera expresar, y si no, pues dentro de lo que tenga de sus recursos, le va a colocar un sujeto, y ya le vieron cuántos sujetos le pueden atribuir a solía. Ahora, ¿cuál es el significado de solía para que lo tengan en la mente? Escuchen, o más bien dicho, de used to. Nosotros en español tenemos varias formas también de narrar el pasado. Dos muy marcadas, sobre todo que se refieren a esto que estamos viendo del pasado simple. Nosotros tenemos el pretérito y el copretérito. Ok, digo lo siguiente. Yo jugué fútbol. Es una acción que ya concluyó. Yo jugaba fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre yo jugué fútbol y yo jugaba fútbol? ¿Cuál es la diferencia, Valerie? Yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Más o menos, por ahí va la idea. Fernando, una idea. Yo jugué, yo jugaba. Yo reí, yo reía. Yo estudié, yo estudiaba. Yo dormí, yo dormía. ¿Cuál es la diferencia? No, los dos son pasados. Yo jugué, yo jugaba. Yo estudié, yo estudiaba. Yo dormí, yo dormía. Los dos son pasados. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos dos formas de narrar el pasado? Daniela, te escucho. Casi. Ahora les voy a agregar el pasado continuo para que terminen de confundirse. Decimos, yo jugué, yo jugaba, yo estaba jugando. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Yo jugué, yo jugaba, yo estaba jugando. Hay una gran diferencia entre los tres. Bueno, se las doy para que no se hagan más bolas. Yo jugué es el pasado simple. No nos dice mayor información más que esa acción se llevó a cabo. Punto. Yo jugué. Yo jugaba nos dice, Gaby, te escucho. No, los dos están en pasado. Ambos están en pasado. Yo jugué, yo jugaba, yo dormí, yo dormía, yo reí, yo reía. Yo jugué, acción que concluyó. Emergió, desapareció. No nos dice mayor cosa la oración. Yo jugaba, quiere decir que eso fue un hábito. Y si fue un hábito, lo hice más de una vez. Yo reí, quiere decir que esa acción emergió y desapareció. No nos dice cuántas veces lo hice. Yo reía, quiere decir que constantemente dentro de mis hábitos pasados era feliz quizás. Yo dormí, quiere decir que esa acción emergió y desapareció. No nos da mayor información. Yo dormía, quiere decir que eso era un hábito. Yo dormí 8 horas. En algún momento de mi vida dormí 8 horas. Yo dormía 8 horas, quiere decir que ese era un hábito completo. ¿Ok? Yo estudié inglés. Quizás lo hice una vez. Yo estudié inglés. Ok. Yo estudiaba.
inglés, quiere decir que eso fue un hábito o por lo menos fue cotidiano en mi vida pasada. Entonces, el used to, ¿cuál creen que tenga, o más bien dicho, a cuál de estas dos acciones le puedo atribuir el used to? ¿A yo jugué o a yo jugaba? ¿Cuál podría ser? ¿El uno o el 2? Solamente señálenme. ¿Uno o 2? ¿Yo jugué o yo jugaba? Dice Oscar que es el 2. Dice Gaby que es el 2. ¿Quién más? Dice Valerie que es el uno. ¿Quién más? Ok. Yo jugué, yo jugaba. Yo dormí, yo dormía. El used to habla de hábitos que hacíamos en nuestra vida pasada. La forma correcta de traducir el used to hacia el español es en la versión segunda que les di. Yo jugaba fútbol. I used to play football soccer. Yo dormía 8 horas. I used to sleep 8 hours. Yo comía mucho. I used to eat a lot. Yo estudiaba inglés. I used to study English. Yo iba a la escuela. I used to go to school. Es el segundo, no es el primero. Yo jugué, yo dormí, ese no es el segundo. Pero si les causa conflicto aún para poderlo comprender, pueden quedarse con la idea de decir yo solía. ¿Por qué se lo señalo nada más en cuanto al significado, digamos, que podemos atribuirle al español? Porque cuando hacemos estas frases, y se los digo porque me ha tocado verlo con mis estudiantes, cuando hacemos estas frases y se acercan luego y me dicen, pero ¿cómo digo yo jugaba fútbol? Y les digo, I used to play soccer. No, ese es el solía, ese no es el jugaba. ¿Es ese? Es justo ese. En inglés, ciertas estructuras que nosotros tenemos en español, ellos no las tienen. Tienen ciertas estructuras que cumplen con la función que nosotros buscamos. Les doy un ejemplo. En inglés ellos no tienen el ojalá. Ojalá estuviera en mi casa. Ellos tienen otra forma de decirlo, que no es tan parecida, pero tiene la misma función en significado. Ellos dicen, por ejemplo, I wish I were at home. Ojalá estuviera en casa. Eso es lo que nosotros buscamos decir. Ellos dicen, yo deseo. I wish, dirán, es lo mismo. No, no es lo mismo porque de hecho esta estructura gramatical cambia. A lo que voy con este ejemplo es que hay frases, hay estructuras en inglés que cumplen una función similar al español, aunque no sea lo mismo, pero le podemos atribuir ese significado. ¿Sale? Perfecto, entremos a su actividad integradora número 4 para que ustedes sepan qué tienen que hacer y ahorita escuchamos sus dudas, sus preguntas puntuales en cuanto a las actividades integradoras de esta semana previa a que nos vayamos de vacaciones. Tendremos pues una semana de break, ¿vale? Bueno, ¿qué nos dice la actividad integradora número 4? La actividad integradora número 4 nos señala lo siguiente. Hay que crear 10 preguntas en pasado simple. El used to pertenece al pasado simple. Las preguntas que vimos el miércoles son del pasado simple. Pueden combinarlas, pueden hacer preguntas como las que vimos el miércoles o preguntas con el used to, ¿ok? 10 preguntas en pasado simple. No dice 10 preguntas en pasado progresivo, no dice 10 preguntas con el verbo to be, no dice 10 preguntas con el auxiliar do, no dice 10 preguntas con have, dice 10 preguntas en pasado simple, ¿ok? ¿Y qué les pide? Que den la versión en inglés y la traducción en español a un lado para que sepamos qué querían decir. Todas las preguntas en inglés llevan signos de interrogación de cierre, no llevan signos de interrogación de apertura, ¿ok? Las preguntas en inglés solo llevan signos de interrogación de cierre. Las preguntas en español llevan ambos signos de interrogación, ¿ok? 10 preguntas con su versión en inglés. Recuerden, con su 10 preguntas en inglés en pasado con su versión en inglés. ¿Qué tipo de preguntas tienen que hacer? Escuchen, van a hacer una línea del tiempo. Entonces, las preguntas que ustedes utilicen tienen que tener esa noción justo, que después van a construir una línea del tiempo. En algún momento tiene que iniciar esa línea del tiempo y tiene que ir de manera, pues, clara de cómo va avanzando el tiempo en cuanto a la línea que están haciendo. No van a poner, por ejemplo, en el primer punto, no sé, 1950 y después en el siguiente 1910 y luego en el que sigue 2020 y luego para atrás 1900. No, tiene que verse claro cómo va transcurriendo el tiempo desde el inicio hasta el final.
Piensen qué preguntas le pueden hacer a su papá, a su mamá, a algún miembro de la familia. No sé, ¿cuándo naciste? 1985, ok. ¿Cuándo vino la familia a vivir aquí a, no sé, a Nuevo León? En 2025. ¿Cuándo nació tu primer hijo o mi tío? En el 2020, no sé qué. Y a lo que voy con ello, se va avanzando en el tiempo, ¿ok? Valerie, te escucho. Sí, es pasado. Si vas a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo naciste? La pregunta en inglés es when, where you born. Es pasado simple con el verbo to be, lo que vimos el miércoles. Todo lo que vimos el miércoles, de hecho les dejé ahí videos para que lo tomen en referencia. Busquen el video de la sesión pasada, ahí les dejé cómo utilizar el pasado con verbo to be para que lo utilicen, ¿sale? Gabriela, te escuchamos. Ajá, sí. Ok, es sencillo. El tiempo estelar de esta semana, yo te pregunto a ti, Gaby, ¿cuál es el tiempo gramatical de esta semana? Ese es el estelar de tu redacción. Ese, el que narra hechos que ya se suscitaron. De los demás tiempos gramaticales que te marca ahí son para agregarle algo extra a tu redacción. ¿Cómo los puedes utilizar? Pues en tu nombre. Mi nombre es Gabriela. Eso es presente simple. Estoy escribiendo mi biografía acerca de un hecho importante en mi vida. Presente progresivo. Si lo notas. Pero la redacción fuerte está en pasado. De nada, Gaby. Daniela, te escuchamos. Bueno, algo importante. Con tus preguntas vas a hacer una línea del tiempo posteriormente. Entonces, a lo que voy con esto es que tienes que enfocarte que lo que tú estés preguntando marque las características para hacer una buena línea del tiempo. Es decir, que tenga un hecho y que tenga una fecha en la cual se hizo ese hecho. Si no, te va a ser muy difícil saber dónde colocar la información. Entonces, en la pregunta que tú estás haciendo, si te arroja una fecha, si te arroja un momento en específico en el tiempo y te arroja el hecho, pues está bien construida para poderla ir metiendo dentro de tu línea del tiempo. No sé si me explico. Entonces no importa tanto si fue muy general o fue muy específica, pero lo que esté narrando tenga que ver en pasado y tenga que ver con cómo poder meter esa información en tu línea del tiempo. ¿Sí me expliqué, Dani? Ya, eso es prácticamente para a todos se los coloco porque creo que nada más dos personas hacen eso. No sé si no les explicaron desde los módulos anteriores que toda referencia, todo material que consulten, todo material que consulten tiene que tener referencias. Es decir, me dicen algunos, pero ¿cómo voy a referenciar o cómo voy a poner una referencia de cosas que yo hago? O sea, ¿cómo voy a poner una referencia de mi vida diaria? Eso no hay referencia. Yo no estoy pidiendo referencias de tu información personal, estoy pidiendo referencias de dónde es que aprendiste el punto gramatical, de dónde es que aprendiste a utilizar el used to, de dónde es que aprendiste el vocabulario, de dónde es que aprendiste el pasado, de dónde es que consultaste información precisa para con la estructura gramatical. No sé si me explico. Si tú aprendiste la información aquí en este espacio abierto, ese es el que tienes que citar. Si no viniste al espacio abierto, pero revisaste tu material, no sé, en la plataforma, esa es la que tienes que citar. Se tiene que referenciar todo y hay que referenciarlo porque hay plagio. Ya después, yo creo en otra sesión, de hecho tenemos que hablar sobre el plagio y muchos estudiantes pues copian tareas,
se las atribuyen como si fueran de ellos y hay una situación enorme con el plagio. Entonces, desde hace tiempo se pidió ya de lleno que los estudiantes pongan la referencia de dónde es que están aprendiendo, qué material están consultando, para que después eso se pueda verificar si realmente lo están consultando de ahí. Entonces, lo que yo les coloco para con sus tareas es que pongan la referencia, dónde aprendiste el punto gramatical, de dónde aprendiste el pasado, el presente, el futuro. Una compañera de ustedes en alguna otra generación me dijo, es que yo no aprendo de la plataforma, yo tengo un compañero que sabe inglés y él me da clases de inglés. Y entonces le señalé, eso en sí no lo podemos poner como referencia, pero sí puedes poner una nota hasta abajo. Tomo clases particulares de inglés en tales horarios, por ejemplo, no sé, y estoy viendo tales temas. Eso me deja ver que estás aprendiendo de otro medio y que no estás cometiendo plagio de manera pues así tan marcada. No sé si me expliqué, Dani. Eso fue lo que pues, exactamente, sí, es justo eso. Tiene que ver con el plagio, que hay un número enorme de plagio, aunque ustedes no lo crean. Entonces, desde hace tiempo se pidió que a todos, y se supone que en todos los módulos se los tienen que pedir, porque es parte de la entrega de tareas. De nada, Valerie, te escuchamos. Si citaste, o si quieres citar solamente la plataforma, hay una forma de hacerlo y pues de hecho el manual que les dejé ahí les muestra cómo poderlo citar. Pero si quieres en específico, porque a lo mejor no sé, encontraste tal link que es en específico de lo que te basaste, es decir, no fue toda la plataforma, sino solamente fue manual, no sé, el pasado simple del verbo to be, hay una forma de redactarlo. Les dejé el manual en su actividad integradora número uno, en la retroalimentación de la actividad integradora número uno. Ahí les dejé el link de cómo redactar esas referencias. Ni siquiera es tan complejo. Son ciertas características de cómo poderlo redactar. Y les va a servir para cuando hagan sus proyectos que vienen después de investigación sobre todo. Dice Oscar, asesor, en la línea del tiempo tenemos que poner las preguntas o solo el hecho. Tienes que poner en las preguntas, en la línea del tiempo solamente pones el hecho en sí, ¿sale? Pones tu foto o pones una fotografía referente a la actividad o al hecho, pones un poco de texto y pones la fecha. Oscar, también lleva las citas y referencias. Sí, las citas y referencias, si es que tomaste fotos de algún otro lado que no son tuyas, les vas a tener que poner referencia de dónde las tomaste. Entonces, tómalo en consideración, Gaby, te escucho. Cuando termines tu texto, toda referencia, no solamente en esta tarea, sino prácticamente en cualquier trabajo que lleves a cabo, de investigación sobre todo, de consulta, van hasta el final de tu documento. Algunos le llaman apéndices, algunos le llaman algún otro apartado. Bueno, apéndices sobre todo, y van en esos lados. Le pones, le pones referencia y si es la plataforma tu principal fuente de información, pues referencias la plataforma. Sale, thank you. Perfecto, entonces, ahora, eh, les pide también, ya para que vayamos cerrando, les pide también que den respuestas y que cómo van a reportar las respuestas para que no se hagan bolas, porque alguien me preguntó que si tiene que poner, mi mamá se levantó, no sé, nació en tal fecha. No tienen que hacer eso, no se preocupen, repórtenlas de manera directa. Como escucharon la respuesta, así colóquenla. Si la pregunta fue, ¿cuándo naciste? Y me respondieron, nací en 1950. Así colóquenlo. Nací en 1950. ¿Ok? Para que si no haya ningún problema, es nivel básico de inglés. Ya después aprenderán cómo reportarlo de manera indirecta. Por ahora, así como la escuchen, así repórtenla. Y de igual manera hay un apartado donde les pide que pongan las respuestas en inglés y su versión en español. ¿Ok?
tanto preguntas, tiene su propio apartado para ponerse en inglés como en su versión en español, como las respuestas en inglés y en español. Luego les pide que hagan su línea del tiempo, luego les pide que hagan una reflexión. Toda la tarea es en inglés, toda, no hay nada en español, solamente sí hay apartados en español, pero son parte de la tarea que ya tiene una versión en inglés, pero no hay versiones solas en español, ¿ok? Ahora, les pide que graben un audio. ¿Qué tipo de audio van a agregar? O más dicho, ¿cuánto tiempo puede durar su audio? Ya les expliqué que no hay problema si se exceden del tiempo. Es decir, si ponen, no sé, un par de minutos más, no va a haber ningún problema si es que se exceden de un par de minutos más. Mientras no me envíen un audio de 15 minutos, 10 minutos, ahí sí ya va a haber un pequeñísimo problema y ahí sí ya se va a decrecer su calificación. Si no se exceden de ese tiempo, de los 5 minutos, 4 minutos, no decrece su calificación. Recuerden, lo que busco es fluidez, no estoy buscando pronunciación. Dirán algunos que lo principal es la pronunciación. Bueno, tenemos varios diferentes enfoques. Yo voy por la fluidez siempre. Después, con el paso del tiempo, ustedes mismos irán afinando la pronunciación, pero que lo primero que trabajemos es que se escuche fluido sin estar tan dubitativos, con tanta duda. Hay que evitar eso y hay que tratar de hablar o leer de la manera un tanto más fluido. ¿Sale? Perfecto, pues bueno, dudas o preguntas de todo esto, señálenme si hay dudas o preguntas, si no, pues para que vayamos cerrando, ya es tiempo de terminar el espacio abierto. Fernando, te escucho. En la actividad integradora número 4, en dos apartados, versiones en inglés y en español, en preguntas y en respuestas, ahí son las versiones en español. En el resto todo es en inglés. De nada. Dice Oscar, sin dudas, válido, no hay dudas por mi parte, ok. Dani, ninguna duda. Perfecto, pues bueno, vamos cerrando nuestro espacio abierto, no sin antes desearles unas buenas vacaciones, si es que se van de vacaciones, y nada más reiterarles algo importante. Sabe, estamos cerrando nuestra segunda semana de trabajo y por ende traten de enviar sus tareas de manera puntual, eviten estas extensiones de tiempo, ya vamos a estar de vacaciones, entonces no voy a estar conectado en sí la próxima semana y si espera una extensión de tiempo, pues a lo mejor y surja hasta que regresemos de la semana de trabajo. Entonces eviten eso, envíen su calificación un tanto antes para que si no haya ningún problema, si Dani no hay problema, para que haya un tanto antes la calificación. También me comprometo a calificar estas tareas tan rápido como lleguen. Entonces envíenlas por favor para que podamos revisarlas en tiempo y forma. ¿Sale? ¿Listos? Pues bueno, un gusto haberlos tenido por aquí. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Bye bye. See you soon.